Hola, en este video vamos a ver la explicación del trabajo práctico de obtención de limoneno. El limoneno es un monoterpeno que está presente en las cáscaras de los cítricos y que justamente es el compuesto que le da ese aroma tan característico a los cítricos. Nosotros vamos a realizar en el laboratorio el aislamiento a partir de la cáscara de naranjas. Para eso vamos a cortar 50 gramos de cáscara de naranja en forma de escamas y los vamos a colocar en un balón de 250 mililitros. Teniendo cuidado de cortar el pericarpio de la cáscara, es decir, la parte naranja y no la parte blanca más interna de la cáscara. A esa masa de cáscara de naranja le vamos a agregar 150 mililitros de agua destilada. ¿Por qué? Porque vamos a acoplar este balón a un equipo de destilación simple para realizar una destilación por arrastre con vapor de agua. Ustedes saben que el limoneno es un lípido, particularmente terpénico, que es inmiscible con el agua. Entonces, lo que va a ocurrir es una codestilación o una destilación por arrastre con vapor de agua, en lo cual el agua y el líquido inmiscible, en este caso el limoneno, van a codestilar y los voy a recolectar en un Erlenmeyer a la salida de la largadera del equipo de destilación. Lo que voy a observar justamente cuando ocurra el proceso de codestilado es que lo que va a salir es una masa de agua con unas pequeñas gotitas oleosas en la superficie. De hecho, el punto final de la destilación va a ser cuando yo sitúe un tubo de ensayo a la salida de la largadera y vea que ya no se destila más esa masa de agua con gotitas oleosas. Es decir, que lo único que se destila es un agua excedente, pero que ya no hay gotitas oleosas en el destilado. Una vez que damos por finalizada la destilación, lo que vamos a hacer es llevar ese destilado a una ampolla para poder extraer ese limoneno, o mejor dicho, poder separar ese limoneno de la fase acuosa en la que está. Entonces, ese destilado, que tiene una gran cantidad de agua con unas gotitas oleosas de limoneno, lo vamos a colocar en una ampolla y vamos a agregar 10 mililitros de diclorometano. Como el diclorometano es inmiscible con el agua, el diclorometano va a formar una fase orgánica en la cual el limoneno va a tender a solubilizarse. Entonces, vamos a agitar esa ampolla y vamos a separar las dos fases, la fase acuosa por un lado y la fase orgánica por el otro. Vamos a reservar la fase orgánica conteniendo el limoneno y a esa fase acuosa vamos otra vez a hacerle otra extracción con 10 mililitros de diclorometano. También vamos a agitar, vamos a separar las dos fases y vamos a juntar la segunda fase orgánica junto con la primera para seguir en los siguientes pasos. En esta segunda parte vamos a tomar el Erlenmeyer conteniendo las fases orgánicas y vamos a disminuir su volumen a la mitad mediante uso de evaporador rotatorio. Pero antes de hacer eso tenemos que eliminar los restos de agua que pudieran haber quedado porque estas fases orgánicas estuvieron en contacto con una fase acuosa. Para eliminar los restos de agua vamos a agregar sulfato de sodio y una vez que agregamos la cantidad adecuada de sulfato de sodio, que es un desecante, vamos a filtrar para poder eliminar el mismo y obtener nuestra fase orgánica seca. Una vez que tenemos esta fase orgánica con ausencia de agua, vamos a llevar a rotavapor y a disminuir su volumen a la mitad. Una vez que pudimos hacer esto, vamos a pasar al paso de purificación. Vamos a pasar nuestro líquido a un balón y vamos a acoplarlo a un equipo de destilación fraccionada. Pero nuestro equipo de destilación fraccionada va a tener una particularidad, que es que va a tener que tener las características para poder hacer una destilación fraccionada a presión reducida. ¿Por qué? Primero, una destilación va a ser fraccionada porque como estamos haciendo una purificación, el limoneno es un líquido, los líquidos se purifican por destilación fraccionada. Pero como el limoneno tiene un punto de ebullición muy alto, en vez de calentar hasta el punto de ebullición tan alto del limoneno, lo que se hace es bajar la presión del sistema para que el limoneno entre en ebullición a una temperatura más baja y tengamos que calentar el sistema a una menor temperatura. La situación es que como nosotros tenemos diclorometano también, primero vamos a hacer una destilación fraccionada a presión atmosférica para eliminar el diclorometano que se va a ir
rápido porque tiene un punto de ebullición bajo. Después que se eliminó el diclorometano, vamos a realizar la destilación a presión reducida para poder purificar mediante destilación fraccionada nuestro limoneno. Si vemos el equipo tiene, como toda destilación fraccionada, una columna y la característica que tiene es que en la parte de la largadera permite ubicar dos balones, uno va a ser para el diclorometano, el otro va a ser para el limoneno, y tiene una salida que si está libre permite que la destilación ocurra a presión atmosférica, mientras que si esta salida se une a la línea de vacío, lo que hace es que todo el sistema sienta la presión o el vacío, mejor dicho, que está haciendo la bomba de vacío a la cual está unida. Entonces, estas dos son las características más importantes del equipo que se usa para la destilación fraccionada a presión reducida durante la purificación del limoneno. Una vez que tenemos ese limoneno ya purificado, lo que vamos a hacer es analizarlo mediante distintos métodos. Vamos primero a medir el índice de refracción de ese líquido y también vamos a analizar sus espectros de RMN, tanto protónicos como de carbono 13 y también su espectro de masas. También lo que vamos a hacer es una caracterización química mediante poner en evidencia las características que tiene este limoneno, que son la presencia de esos dobles enlaces. Entonces lo que vamos a hacer es, a nuestro limoneno lo vamos a disolver en un poquito de éter de petróleo y por otro lado vamos a disolver en otra porción de éter de petróleo un poco de bromo. Vamos a juntar al bromo disuelto en éter con el limoneno disuelto en éter y lo que se va a producir es la reacción entre los dobles enlaces del limoneno y el bromo que tenemos también agregado en la solución. Entonces, lo que se va a formar es el compuesto tetrabromado, es decir, en cada doble enlace se van a adicionar dos bromos, uno en cada extremo de los dobles enlaces. Entonces, esto es un método que permite caracterizar químicamente, en este caso, la presencia de los dobles enlaces en la estructura del limoneno.